Mi nombre es Tiago y soy camionero desde hace más de 20 años. He visto muchas cosas en ese tiempo, cosas buenas y cosas malas, pero una historia que me sucedió hace unos años nunca saldrá de mi memoria. Era alrededor de las 2 de la mañana, en una noche oscura, como boca de lobo, mientras conducía por la carretera vacía. La única compañía era el sonido del motor de mi camión y una música baja que sonaba en la radio. Estaba transportando una pieza de tractor muy importante que una finca necesitaba con urgencia para el día siguiente. El viaje era largo y monótono, y el cansancio empezaba a hacer mella. La hipnosis de la carretera, esa extraña sensación de que todo se mueve a cámara lenta, me invadía, pero ya estaba acostumbrado. Llevo años conduciendo y ya he enfrentado situaciones similares cientos de veces. De repente, mis ojos se fijaron en algo extraño en la carretera. A unos 800 metros de distancia, algo extenso y oscuro bloqueaba todo mi carril. Reduje la velocidad, imaginando que era un trozo de neumático u otro tipo de obstáculo. Al acercarme, me di cuenta de que eran dos personas acostadas una al lado de la otra, de pies a cabeza, ocupando todo el ancho del carril. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Frené con fuerza y me desvié hacia el carril contrario, pasando a pocos centímetros de los cuerpos inmóviles. Detuve casi por completo el camión, aún en shock. Las dos figuras no se movieron ni un centímetro. La escena era bizarra y aterradora. Mi primer instinto fue retroceder y ver si estaban vivos, si necesitaban ayuda. Pero luego recordé una historia que me contó un viejo amigo. Dijo que en algunas regiones remotas los delincuentes usan ese tipo de trampa para robar a los conductores. Si te detienes para ayudar, otros delincuentes surgen de los arbustos y te atacan. Vacilé por unos segundos. El miedo y la duda me corroían. Decidí seguir el consejo de mi amigo y no retroceder. Encendí el camión y aceleré, dejando atrás a las dos figuras. En el espejo retrovisor vi que se levantaban y caminaban tranquilamente hacia el arcén. Aún conmocionado, llamé a la policía y relaté lo sucedido, pero estábamos en medio de la nada, a kilómetros de cualquier ciudad. Dudo que la policía haya podido hacer algo. El viaje continuó, pero el resto de la noche estuvo marcado por el terror y la paranoia. Llegué a mi destino con el cuerpo temblando y la mente aún perturbada. Hasta el día de hoy, no sé si las dos personas en la carretera eran realmente delincuentes o si realmente necesitaban ayuda. Mi nombre es Alberto. Tengo 52 años y he estado conduciendo camiones y remolques durante más de 15 años. Siempre he considerado la carretera segura. A pesar de que mi familia teme mis viajes, yo no veía ningún peligro, hasta el día en que algo siniestro me ocurrió. El sol ya se había despedido del horizonte hacía algún tiempo mientras conducía por las carreteras de Veracruz. La inmensidad de la noche dominaba el paisaje, apenas iluminado por una luna tímida y las solitarias luces de mi remolque. Ya había pasado algún tiempo desde que dejé atrás la última parada para descansar, y la única compañía que tenía era la del locutor que comentaba algo sobre fútbol en la radio local. No era la primera vez que recorría ese trayecto. Sabía que cada 60 kilómetros, más o menos, había áreas abiertas donde era posible estacionar con seguridad, lejos del bullicio de la carretera. Decidí que era hora de hacer una pausa, y así lo hice. Estacioné el camión en uno de esos espacios, cerré las cortinas de la cabina y me acosté en el banco, listo para relajarme y ver algo en mi celular. Después de aproximadamente una hora, un sonido inesperado me puso los pelos de punta. Alguien intentaba abrir la puerta del conductor. Me levanté, con el corazón golpeando fuerte en el pecho, y miré por las cortinas. La oscuridad de la noche era absoluta, y no había señal de ningún otro vehículo en la carretera. El silencio era ensordecedor. Luego, el sonido se repitió, pero esta vez en la puerta del pasajero. El miedo se intensificó mientras intentaba mirar por encima de la cortina, pero la oscuridad era total. Encendí el remolque, encendiendo las luces. Escondido detrás de las cortinas, miraba por las rendijas, buscando cualquier señal de movimiento. Pero nada. No había alma viva cerca de mi vehículo. Respiré hondo, intentando calmarme, y también cerré las cortinas del dormitorio, como si eso me protegiera de algo que no podía ver. Tumbado en la oscuridad, intentaba convencerme de que lo que había escuchado era solo el viento golpeando contra la chapa de la camioneta, o algún otro ruido aleatorio amplificado por la noche. Pero en el fondo
Sabía que no era así. De repente, un nuevo sonido me heló la sangre. Alguien intentaba abrir las rejillas de ventilación del dormitorio. Las manijas de las puertas empezaron a girar frenéticamente, y el vehículo temblaba como si alguien estuviera subiendo al pont de Anel. El terror se apoderó de mí, y apreté el botón de alarma del dormitorio, con la esperanza de ahuyentar lo que sea que estuviera ahí. Pero la alarma no tuvo efecto. El ruido de las manijas, los dedos golpeando en las ventanas y en el chasis y el chirrido de la suspensión se intensificaron, creando una sinfonía de horror que parecía no tener fin. Entonces, todo se detuvo. Un silencio repentino y absoluto, solo interrumpido por mi respiración entrecortada y el ritmo acelerado de mi corazón. Pasaron unos minutos que parecieron una eternidad, hasta que escuché el sonido de otro camión acercándose y luego pasando por la carretera. Las horas siguientes fueron de pura agonía. Permanecí inmóvil, esperando que lo que sea que estuviera afuera regresara, pero reinó el silencio. Al amanecer, salí del vehículo y examiné los alrededores. No encontré ninguna huella o señal de daño en la camioneta, pero en cada una de las ventanas había pequeñas marcas de manos humanas, como si un niño hubiera pasado la mano húmeda por el vidrio. Comencé a buscar en internet, buscando relatos similares. Me encontré con varios foros y grupos en línea donde otros conductores relataban experiencias idénticas a la mía. Todos describían la misma sensación de terror, los mismos sonidos siniestros y las mismas marcas inexplicables en las ventanas. Cuenta la leyenda que, hace muchos años, una joven mujer fue brutalmente asesinada por un conductor de camión en una de esas carreteras. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su espíritu inquieto sigue vagando buscando al hombre responsable de su prematura muerte. Intenta entrar en cada camión que se detiene al borde de las carreteras. El espíritu de la mujer sigue buscando a su asesino para hacer justicia. Soy un hombre anónimo y les voy a contar lo que me pasó cuando era camionero. Era alrededor del 2006. Conducía un camión de carga, transportando material de construcción, paneles de yeso, tejas, cosas así, todo preembalado en cajas. Recuerdo haber tenido que usar protectores de correa para asegurar la carga. El trabajo era en el campo, en una región muy alejada de la ciudad. Después de cargar el material, lo cubrí todo con una lona y lo amarré bien. Ajusté la carga, me despedí del remitente y continué el viaje. A unos 10 kilómetros después, en medio de un bosque denso, en una carretera de 2 carriles, noté que la lona se balanceaba con el viento. Encontré un amplio arcén y me detuve para arreglar la sujeción. Me di cuenta de que había hecho un trabajo descuidado y decidí volver a hacerlo allí mismo, al borde de la carretera. Desaté todas las correas elásticas, quité las lonas, las enrollé de nuevo y subí a la carga para comenzar a desenrollarlas nuevamente. Fue entonces cuando noté a un hombre caminando por el mismo lado de la carretera en el que estaba, acercándose a mi camión. Al principio no me preocupé. Después de todo estaba en medio de la nada. Seguí con lo que estaba haciendo, pero a medida que el tipo se acercaba, comencé a prestarle más atención. Tenía un cabello extraño, todo desigual, como si hubiera intentado cortarlo solo y hubiera abandonado en el proceso. Sus ojos estaban apagados, sin vida. No parecía estar borracho o drogado, pero daba la impresión de que no estaba totalmente lúcido. La ropa estaba sucia y descuidada, y una de las zapatillas no tenía cordones, con la lengüeta afuera. Cuando pasó junto a mí, esperé que me reconociera y le dije: «Tendrás un largo camino por recorrer». Respondió que sí, que era cierto, pero que allí no era un buen lugar para pedir un aventón. Asintió con la cabeza, pasó junto a mí y se dirigió a la puerta del conductor de mi camión. Se volvió hacia mí, repitió: «Tengo un largo camino por recorrer». Le expliqué nuevamente que no podía darle un aventón, por cuestiones de seguridad y todo lo demás. Me disculpé por no poder ayudarlo, y él pareció aceptarlo. Se dio la vuelta y se fue. Esperé a que se alejara un poco de mi camioneta y seguí trabajando en la lona. Todavía lo observaba de vez en cuando y parecía estar alejándose. Cuando coloqué la última correa elástica, miré para ver dónde estaba él. Se había dado la vuelta, regresando en mi dirección, ahora a unos 100 metros de mi camión. Parecía estar hablando por teléfono, con la mano en la cara y moviendo la boca imperceptiblemente.
La otra mano agitaba como si estuviera conversando con alguien. Terminé con la lona, agarré una barra de hierro y subí a la camioneta. Guardé la barra en el asiento del pasajero, por precaución. Miré al tipo y me di cuenta de que no estaba hablando por teléfono. Estaba hablando con su propia mano. En ese momento ya estaba nervioso. No parecía estar teniendo una conversación agradable, sino una discusión enojada. Encendí el camión, lo puse en marcha y simplemente me fui, sin siquiera mirar el tráfico. Cuando pasé junto a él, solo me estaba mirando, todavía con la mano en la cara y una expresión idiota. Eso me puso los pelos de punta. Miré por el espejo retrovisor cuando estaba en quinta o sexta marcha y ya no estaba. Simplemente desapareció. Hasta el día de hoy, no sé qué pensar de ese extraño encuentro. Fue una experiencia aterradora que me dejó con muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? ¿Por qué estaba hablando con su propia mano? ¿Y por qué desapareció en el espejo retrovisor? Mi nombre es Miguel, y aunque no soy un camionero profesional, como técnico de campo en la industria petrolera, paso mucho tiempo conduciendo por áreas remotas en horarios poco comunes, transportando productos químicos y otras cargas especiales. Digo que no soy un camionero profesional porque realizo esta tarea unas 2 veces al mes solamente. El resto del tiempo trabajo desde casa o directamente en la oficina de la empresa. He vivido algunas experiencias bastante inquietantes en la carretera, pero una en particular destaca en mi memoria, una que me dejó intrigado y asustado. En una noche oscura, mientras conducía, noté una forma negra enorme en la carretera delante de mí. Los faros iluminaron la figura, pero sus detalles permanecían como un misterio. Con alrededor de 1,80 de altura, la forma se asemejaba vagamente a un animal de 4 patas, pero sin vida y sin características discernibles. Sus ojos no reflejaban la luz y su superficie era completamente oscura, como un vacío en la noche. Me quedé helado de miedo. De repente vi que no era solo una criatura, sino varias. Había 5 o 6 de ellas escondidas en las cunetas al lado de la carretera, todas con la misma apariencia extraña. Ninguna se movía, ninguna tenía características definibles. Eran solo manchas de oscuridad absoluta. Permanecían inmóviles incluso cuando estaba muy cerca de ellas, pero emitían un sonido muy aterrador. El sonido era gutural, como un rugido amortiguado, pero también tenía algo metálico, como si 2 piezas de metal oxidado estuvieran raspando una contra la otra. Era un sonido que me heló la sangre en las venas, un sonido que nunca había escuchado antes y que espero nunca más volver a escuchar. Era como si las criaturas estuvieran comunicándose entre sí, usando un lenguaje que no podía entender. El sonido era bajo pero constante y parecía venir de todas direcciones al mismo tiempo. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho. No sabía qué hacer, estaba aterrorizado, pero entonces recordé que necesitaba salir de allí. Aceleré el coche y esquivé a la criatura en la carretera, dejando atrás esa escena macabra. Hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, no puedo explicar lo que vi esa noche. ¿Eran animales? ¿Eran extraterrestres? ¿O fue solo una alucinación causada por el agotamiento? No lo sé. Mi nombre es Elías. Hace unos años dejé de usar el uniforme de camionero y actualmente estoy jubilado. Sin embargo, durante 4 años conduje un camión de carga para una empresa maderera, y una noche en particular nunca saldrá de mi memoria. Era julio, época de fuertes lluvias y vientos en la zona donde vivo. Estaba regresando a casa después de una larga entrega, más de 14 horas en la carretera. El cansancio pesaba en mi espalda, pero la responsabilidad me mantenía alerta. Llamé a mi esposa para avisarle sobre las advertencias de tornado que estaban circulando por la radio y prometí volver a llamar tan pronto como estuviera a salvo. Comí algo rápido y me tomé un café para combatir el sueño. Conducir kilómetros y kilómetros de tierra plana por la noche, sin una pizca de luz en el horizonte, es una prueba para cualquiera, especialmente con ese clima. Unos 30 kilómetros después de adentrarme en la nada, comenzó a caer granizo con fuerza, golpeando el camión y haciendo un ruido ensordecedor. Granizo en julio solo podía significar una cosa: tornado. Sin pensarlo 2 veces, tiré del freno de mano y me detuve en el arcén. Oscuridad total, ningún coche en la carretera, nada más que el ruido de la lluvia y el viento. Bajé la ventana del pasajero y encendí la linterna,
buscando algún indicio de la tormenta. Nada. Me giré hacia el lado del conductor y de repente vi un rostro pálido con una sonrisa macabra apoyado en el cristal. Grité de susto y la figura desapareció en la oscuridad. Pisé el acelerador y me alejé de allí a toda velocidad. Las cámaras del camión graban todo lo que sucede adelante y detrás, pero cuando llegué a un lugar seguro y revisé las imágenes, juro por Dios que la figura no estaba en ninguna de ellas. Llamé nuevamente a casa para avisar que llegaría pronto y que no me detendría ni siquiera con la tormenta. Luego les conté lo que me había sucedido. Mi esposa incluso se rió de mí. Pensó que me lo estaba inventando todo. Hasta el día de hoy, no sé si aquello fue real o si fue solo el cansancio jugándome una mala pasada. Lo que sé es que después de esa noche, nunca más volví a tomar la carretera de noche. Mi nombre es Ángelo y trabajo como despachador en una gasolinera durante el turno de la madrugada y parte de la mañana. La noche del viernes al sábado siempre era la más tranquila en la gasolinera. El movimiento disminuía drásticamente después de la medianoche, quedando solo algunos camioneros para repostar o tomar un café. Llevaba casi 5 años allí y nunca había presenciado nada fuera de lo común hasta esa noche. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando llegó un camión ruidoso a la gasolinera. El conductor, un hombre alto y delgado con el rostro pálido como papel, bajó apresuradamente y entró en la tienda como si estuviera siendo perseguido. «¡Dios mío!», exclamó, con la voz temblorosa y los ojos abiertos de par en par. «No vas a creer lo que vi». Preocupado, imaginé lo peor. «¿Ha pasado algo?», pregunté, con el corazón latiendo fuerte. «¿Atropellaste a alguien?». Me miró por un momento como si estuviera buscando palabras. «No, nada de eso», dijo finalmente. «Pero vi algo enorme al borde de la carretera». «¿Un animal?», pregunté tratando de calmarlo. «¿Un ciervo, tal vez? ¿O un oso?». «No era un animal», respondió con convicción. «Era más grande que un oso, al menos en las patas traseras. Y estaba peludo, todo marrón, con los ojos rojos como brasas». ¿Un pie grande?», susurré, más para mí mismo que para él. «Sí, un pie grande», confirmó, golpeando la mesa con el puño. «Juro por Dios que vi un pie grande». En ese momento, un cliente habitual entró en la tienda y se acercó al mostrador. Al escuchar la conversación, se interpuso. «¿Es cierto lo que él está diciendo? Yo también he visto al pie grande, en el bosque que hay detrás de la gasolinera». Miré al camionero y luego al cliente, perplejo. ¿Estarían los dos locos? ¿O habría algo de verdad en esa historia? El camionero, todavía conmocionado por lo que había visto, pagó rápidamente el combustible y se fue, desapareciendo en la oscuridad de la noche. El cliente, por su parte, terminó de comprar sus cosas y también se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Hasta el día de hoy, no sé qué pensar de esa historia. ¿Estarían inventando todo el camionero y el cliente? ¿O realmente existe un pie grande viviendo en el bosque cerca de aquí? La noche ya estaba avanzada y la niebla comenzaba a formarse en la carretera cuando me encontré solo en la gasolinera, aún reflexionando sobre la extraña historia. En los días siguientes hablé con otros clientes habituales de la gasolinera, buscando pistas o relatos similares. Algunos se reían de la historia, llamándola una leyenda urbana, mientras que otros juraban haber visto figuras extrañas en el bosque o haber oído aullidos aterradores durante la noche. Las noches en la gasolinera nunca volvieron a ser las mismas. El silencio ahora estaba cargado de suspense y cada sonido nocturno era motivo de aprensión.